Las altas montañas guardan para mí una sensación íntima. El zumbido de las ciudades, por el contrario, es mi tortura. Soy Carolina Fernández y esto es Montaña para Todos. Hola amigos, hola amigas, muy bienvenidos. Es Montaña para Todos, iniciando un nuevo capítulo en esta segunda temporada del podcast, donde estamos hablando acerca de accidentes en primera persona y vamos a tener una conversación bien interesante, especialmente con gente que es escaladora, que suele trepar paredes, porque especialmente vamos a hacer hincapié en ello. Pero antes les queremos comentar que queremos darle la bienvenida ya de manera oficial a Atacama Outdoor, que es nuestro auspiciador. Se incorporó a Montaña para Todos, así es que muchas gracias también a ellos por la confianza que nos están teniendo. Nos van a acompañar en nuestras salidas y aparte van a entregar regalos a cada uno de los invitados que estén acá presentes en el podcast, así es que a quien vamos a presentar a continuación será el primer beneficiado en eso. Se trata de Darío Arancibia, escalador, también montañista destacado de nuestro país. Darío, muy bienvenido acá a Montaña para Todos. Bueno, gracias por la invitación también y a ti por este espacio como para poder aportar en la seguridad y el aprendizaje de la escalada aquí en Chile. Bueno, esa es la idea, Darío, y precisamente acerca de la escalada, lo estaba anticipando, vamos a conversar acerca de un accidente que tú fuiste el protagonista. ¿Hace cuántos años ya? Esto fue el año 91, así que calculemos, más de 30 años. Bastante tiempo, pero no deja de ser interesante que nos den los detalles porque son muchas veces errores que se pueden cometer en la actualidad y que pueden provocar también accidentes de personas que nos están escuchando. Así es que parte relatándonos dónde fue, con quiénes estaba acompañado. Mira, creo que es interesante explicar también el contexto de la época. Año 91, la escalada no era un deporte conocido, los instructores certificados no existían, entonces era como un movimiento bastante más outsider que ahora, que como una actividad deportiva bien reconocida y la información estaba mucho más asequible. Básicamente yo estaba en un club de montaña y también aprendí escalada en un curso de escalada en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, que es la UNCE o el físico, que estaba como en un primer movimiento de escalada deportiva. Yo estaba un poco más entre la escalada deportiva y lo que es de montaña, que un poco venía de la vieja escuela, entre comillas, de la montañismo, y estaba escalando en un sector que se llama Los Dominicos, ahora le llaman Piedra Rajada, que está desarrollándolo bastante un gran escalador que también tuvo un accidente, lamentablemente falleció 2 años después, no mucho tiempo después, que es Hernán Busto, que es un precursor de la escalada libre en Chile, y está escalando una zona de escalada deportiva que se llama la Ruta del Mosquito, un 10C. En esa época el máximo grado que se estaba logrando era 11D, recién estaban tratando de sacar el primer 12A, si mal no me equivoco, pero ese era como el límite. Entonces una ruta difícil. Y lo estaba trabajando en top rope con una cuerda que me conseguía en el club de montaña, en esa época era el Club Manque. Y estaba escalando con un amigo, pongo el anclaje, en esa época aseguramos con el 8, el dispositivo 8, el de metálico, y me pongo en el top rope y lo que hago es hacerme un nudo pull-in para conectarme a la cuerda, al extremo, y empiezo a escalar con la cuerda sin tensión, un top rope, pero como le había estado trabajando la ruta ya estaba logrando ese grado en ese momento y en el fondo siempre tuvo comba la cuerda. Llegué al anclaje, me acuerdo todavía presente ese momento, llego al anclaje, me echo hacia atrás como cualquier persona está escalando el top rope y no siento el tirón de la cuerda. Entonces rápidamente miro a mi amigo que está abajo para ver si había un error del asegurador, y él está asegurando como foto manual, así con las manos bien puestas y todo, y miro hacia mi arnés y veo que se hace el último bucle del nudo. La ruta tiene 10 metros, de hecho la fui a medir años después y tuve un vuelo libre de caída al suelo de 10 metros. Lo primero que pensé en ese momento, mientras caía, y aquí iba a ser un poco irme por otra línea, pero pasaban dos cosas. Uno, una sensación de paz y de tranquilidad mientras flotaba. Mi mirada como el atardecer de Santiago, y después miré el suelo y ahí pensé que ojalá no quede inválido, porque pensaba que el impacto podía dañarme la espalda, la columna. El golpe fue súper fuerte, caí sentado y flectado, con una rodilla flectada y una pierna estirada, y me doblé con la cabeza hacia las rodillas de manera bien fuerte y perdí todo el aire de los pulmones, entonces no podía ni gritar, ni llorar, ni nada, tenía ganas de hacer todo eso junto al mismo tiempo por el dolor. Y lo que recuerdo que mi amigo se acercó, me vio, me revisó. Yo lo que hice fue como mover los dedos, las manos, y sentir que si tenía conexión, no tenía problema en la espalda, que es lo que más me preocupaba.
Y ahí me hacía calor, era verano, era como octubre, noviembre, por ahí, noviembre era. Y ahí traté de recuperar la respiración. Entonces ahí cuando recuperé la respiración ya pude como, apenas pude gritar de dolor porque me dolía todo el cuerpo. Pero más que todo era una conmoción general, no en un lugar punto específico. En la práctica no, después los exámenes no tenía unas fracturas muy grandes. Entonces logro respirar, mi amigo me revisa, tenía un poco de sangre en el pecho, pero en la parte de la mano, veo que en la mano la tenía bien dañada y el talón después, cuando ya pasa el tiempo, me puedo sentar, mover y pararme, entre comillas pararme, ya que no voy a pisar el talón. Entonces la pregunta era, yo era voluntario socorrandino recién ese año, o sea, ya tenía algo de experiencia de rescate, mi amigo también. Al final decidí, como en el terreno es bien complejo y muy resbaloso, con muchos maicillos, que me asistiera, pero ir bajar caminando. Entonces hice un bastón, me hice un cabestrillo para la mano y el talón no podía pisar, tenía caminando en puntilla. Y bajamos como lo que se hace en 20 minutos en 3 horas, siguiendo el sendero. Llegamos al auto y bueno, llegué a mi casa, yo vivía con mis padres todavía en esa época y fuimos a un doctor donde justo me he hecho una radiografía de columna para sacarme servicio militar. Esa época, que tenía un problema. Entonces tenía la posibilidad que podían comparar la radiografía que había sido una semana antes. Ya. Y me sacaron la radiografía y vieron que no tenía daño medular y después ya sí tenía una fractura de mano del hueso grande que se llama, que como que se hizo muchos trocitos, pero no se había desarmado, no necesitaba operación, y una fisura en el astrágalo, que es como un hueso que está en el talón, y un esguince de orso lumbar, pero que era dolorosísimo. Un poco así como en resumen, la recuperación fue un mes en cama, 2 yesos, y ya el otro verano, ya después de 5 meses, volver a escalar. Darío, la sacaste muy, muy barata. Yo mirando con los años, fue más que eso. Yo he tenido que sacar gente conocida en rescates después que ha caído por menos metros. Yo creo que se juntan varias cosas. Uno, que el terreno que caí fue tierra, no había en piedra. Pero aparte de eso no veo ninguna otra razón por qué la saqué tan barata. La verdad. Algo se conjugó ahí como no era tu momento, ¿no? Bueno, hay gente que dice que la suerte no existe. Yo creo que sí existe. Y de hecho se lo he dicho a algunos alumnos, algunos cuando les enseño, pero uno tiene un poco de suerte y hay que gastarla cuando se necesita, no todo el tiempo, porque se acaba. Ese bolsito como el de magnesio de la suerte hay que gastarla en el momento preciso y no más. ¿Cuánto dirías tú que sirvió, sobre todo porque nos cuentas que alcanzaste a pensar varias cosas durante la caída? Yo no podría decir que es tan rápido, digamos, que tu mente ni siquiera alcanza a reaccionar, pero tú sí lo hiciste. ¿Alcanzaste, por ejemplo, a pensar en cómo caer mejor? No alcancé en eso, traté de agarrar la cuerda, pero fue muy rápido. Pero ese momento que trato de agarrar la cuerda y me giro el cuerpo y veo Santiago, es como que me desconecté, como casi como un desdoblamiento. Y después lo único que vi que caía al suelo. Pero sí pensé en no quedar inválido, no pensé que me iba a morir. Es increíble eso, como que uno lo tiene como clara. Decir, ok, que esto es lo que no quiero que me pase. Sobre todo habiendo visto tantas personas, digamos, ya en tu rol de rescatista, que eso yo creo que también te lleva a pensar ciertas cosas. Bueno, yo tengo el caso de una persona que me tocó asistir en un rescate en un cerro que se llama el Alto Sonrajo en Perú. Lo estaba mirando con binoculares y cayó 600 metros rodando por una pared de 60 a 70 grados y sobrevivió. Entonces, hay casos que tú dices que estos son imposibles, pero pasan. Sí, efectivamente. Darío, ¿y qué nos puedes decir del bullying? Porque el bullying, el tipo de nudo, en el fondo se utilizaste en ese momento, que era un nudo que estaba muy de moda en esos años como para escalar y que lamentablemente no se soltó. Sí, mira, yo creo que después la cuerda que usaba era nacional, no me acuerdo si era estática o dinámica, ni siquiera sabía eso. Entonces al principio le echaba la culpa a la cuerda, pero en el fondo es como que cuesta hacerse cargo de los errores de uno cuando uno está empezando especialmente, pero después claro, con el tiempo cuando presenté como en año, esto fue en 2009 más o menos, que presenté como este accidente un poquito antes, hice investigación y con los años también me di cuenta que había sido un error técnico mío, no solo por usar el nudo, sino la manera en que lo hice, porque el nudo se hace con doble vuelta, con un nudo de seguridad, lo que me hizo pensar mucho más profundidad sobre ese nudo. Y cuando hice esta charla, me contacté con el editor de los accidentes de Norteamérica, que es North-American Accident en Mountaineering and Climbing, que se llama que hace el American Alpine Club, y le pregunté sobre accidentes sobre el nudo bullying que se habían deshecho. Y la primera respuesta, primero, que por qué usaban el bullying todavía en Chile, y segundo, me dijo que este nudo se deshacía
incluso con nudos 8, cuando el chicote, cuando uno hace el nudo, queda muy corto y con cuerda nueva, porque hay poca fricción. Lo que me lleva a hacer un análisis, que es lo que después yo enseño como instructor, porque obviamente después de todo el proceso me motivó obviamente a hacerme más cargo de la seguridad y aprender un poco los accidentes y también asistir más en el tema del rescate, porque obviamente yo mismo lo he vivido. Entonces uno dice, oye, qué interesante hubiera sido en esa época tener un grupo bueno, haber tenido buena formación, esas cosas. Entonces son cambios que uno aporta a la comunidad. Y lo interesante de este nudo es que, y el análisis que hago yo, que si un nudo tengo que hacerle o doble o un nudo de seguridad para que funcione, no es un buen nudo. En cambio el 8, simplemente hago un nudo 8 y dejo la cola más larga y con eso funciona. Entonces en el fondo lo que doy menos parámetros que tengo que estar supervisando ese nudo. Y después con el tiempo este accidente se repitió y está dentro de los análisis de accidentes en la competencia en la Copa Mundial de Escalada. Entonces, de ahí que la IFSC obliga a usar el nudo 8 en competencia. Antes lo ocupaban en el Bulín y hubo un accidente que se cayó 8 metros también una persona en el campeonato, en los años 90. Lo que hizo que después se discutiera esto en reglamento en las competencias. Entonces, el nudo Bulín y un poco las discusiones que he visto, que tienen que decir, claro, que es más fácil deshacerlo cuando vuelo, pero justamente yo prefiero un nudo que se apriete cuando vuele y no se deshaga. Entonces, prefiero lidiar con ese problema más que con el otro. Y creo que esa conciencia, yo creo que con los años espero que se haya ido como instaurando. El otro también no teníamos idea de primer auxilio, o sea, a nivel como los WFR o los WAFA como ahora. Entonces hay como que concatena muchas cosas que en esa época no existían, que ahora se han ido solucionando de alguna manera. Un instructor certificado, la gente que tenga formación en primer auxilio en aire libre y tener un grupo de rescate que también sean, ojalá en el futuro, más certificados y con estándar de trabajo, cosa que si tengo este mismo accidente ahora, hubiera sido ahora, mi compañero saber qué hacer, el error lo puede haber cometido, pero en el fondo ya no es un problema sistémico, por decirlo así. No es el resultado de que en Chile no había formación, sino que ya sería un error más personal, porque no quise tomar un curso, porque elegí un instructor que no era certificado, y por otro lado que tu compañero tenga un curso de primer auxilio y andado con los botiquín, te hubiera ayudado, te hubiera hecho un examen y se hubiera comunicado a un grupo de rescate y te saca de manera profesional, tiene una camilla para evitar daño cervical o lumbar o de columna y te lleva a un lugar rápidamente. Es lo que quería pasar en estos tiempos. Estamos hablando de 30 años atrás. Sí, aún así con el paso del tiempo, Darío, es súper importante. Uno, lo que dijiste que te tomó varios años, sobre todo por ese ego que a todos nos marca, de decir, oye, me equivoqué. Cometiste un error. Y eso cualquiera de nosotros lo puede hacer. O sea, nadie es infalible, más allá de la experiencia que tengamos, de las veces que hayamos escalado, inclusive de todas las veces que hayamos ido al mismo sitio. Sí, por lo mismo. Y eso fíjate que cuando uno trabaja como instructor o como guía y va a esos mismos lugares como con un compañero, el nivel de gestión de riesgo siempre tiende a bajar un poco. Porque cuando soy responsable de otras personas es como cruzar la calle con los hijos. Uno mira 10 veces y cuando va solo mira una vez. Entonces, justamente es ese, dicen trampas heurísticas también, o sesgos cognitivos son los que hay que manejar. El ego ayuda, obviamente, a no aprender de los accidentes. Especialmente, bueno, estaba partiendo en esa época, fue un poco, fíjate lo que me molesta en darme cuenta, imagínate cuando uno está en el pic de su carrera deportiva, por decirlo de una manera, admitir un error, pero también no dejo de sacar el tema sistémico. Muchos accidentes tienen que ver con que el sistema en Chile no permitía que hubiera más formaciones de calidad o mejor conocimiento de seguridad. Entonces, en esa época hubieron accidentes de ese tipo. En los años 80, por ejemplo, hubo un accidente de gente que la placa roja, me acuerdo mucho, tenía problemas con los rapeles y se salía el rapel y caían y fallecían. O no usaban casco en una época. Entonces ahora es distinto. El sistema está más completo como para evitar estos accidentes, claro, y uno tiene la voluntad ¿no? de meterse a esto, de aprender, como te decía, con un instructor certificado o no. Y aún así van a haber accidentes. Ahora pasa otra cosa, que es más masa de gente, entonces a mí es un tema de estadística. Y Darío, respecto al tipo de nudo, porque así como el bullying en su minuto era el nudo de moda y presentó riesgos, y hubo gente que se accidentó como tú, ningún nudo es infalible, ¿no? Podemos hablar de nudos infalibles, podemos confiar nuestra vida a un nudo, tenemos que siempre estar mirando o sobremirando en ese sentido para estar bastante, lo suficientemente seguros de que no nos va a fallar. ¿Sabes que me recuerdo una cosa ahora que me comenta eso? Cuando estuve en cama leí un libro, que fue uno de los primeros libros de montaña, si lo pueden ver algunas personas, se llama
Aventura de Montaña Tony Hibbeler, un escalador austriaco. Y él comentaba una historia que está escalando una ruta que se hace el Libre en el Capitán y cuenta que está en el último largo que lo estaba punteando con Royal Robbins, quien hizo ruta ahí la Zálate, primera ascensión, un gran escalador de esa época en Yosemite. Él está escalando y de repente dice, oye, se ve una cuerda ahí al lado colgando. Y de repente se da cuenta y era su cuerda. Y está en el 10º largo arriba del Capitán, unos 500, 400 metros del suelo. Y se había hecho el nuevo Bulín. Es una historia más antigua. Y entonces ahí él le manda la cuerda, la persona de Tony Hibbeler está como agarrado, lo agarra, ¿no? Y se hizo el nudo con una pura mano y logró salir rápidamente. Y ahí el Royal Robbins le dice, oye, revisa tu nudo de vez en cuando. Entonces, en el fondo, lo que uno tiene que aprender de esto, independiente que hagamos el nudo 8, que tiene menos probabilidad de fallar, está especialmente en escaladas largas, revisarlo cada cierto tiempo y ajustarlo. Y cuando estamos haciendo escaladas cortas, de escalada deportiva de un solo largo, así como en palestra, también revisarlo. Y cuando me hago el nudo, solo hacer el nudo, que no distraerse. De hecho, eso lo hacemos con los instructores. A veces le hacemos, entre comillas, esas trampas de distraerlo y decirnos, oye, estoy terminando mi nudo. Que me recuerda a otro accidente de otra escaladora famosa, que es la Lynn Hill, que estaba en Francia y justamente le pasó lo mismo. Se estaba haciendo el 8 y no se lo terminó. Se distrajo y cuando llegó al top rock también cayó, no me acuerdo, 8 metros o algo así. Entonces, el nudo es como el punto crucial que nos une con todo el sistema de seguridad. Entonces, hay que elegir el mejor nudo que tenga la menos probabilidad de fallo y además estar revisándolo todo el tiempo, en lo posible. Y lo que yo te decía, digamos, como que esa palabra no utilizarla nunca, parece, que los nudos son infalibles. Es que en realidad el nudo lo hacen los humanos, pues entonces si pensar que el humano es infalible es como algo que no existe, siempre nos vamos a equivocar. Ahora en la escalada como que una de las recomendaciones es, oye, el doble chequeo. ¿Eso debería ser un mantra? Claro, y de hecho es algo que ha funcionado tanto que yo creo que disminuyó mucho los accidentes de ese tipo, de errores básicos, por decirlo, errores simples. ¿Y ustedes en ese caso, Darío, con tu cordada? ¿Quién era tu cordada en ese minuto? Era un amigo que se llama Carlos Yáñez, que ahora vive en Alemania. Pero con Carlos en ese minuto, ¿ustedes se chequearon mutuamente o cada uno...? En esa época no había como una cultura de chequearse cruzado así, como que sí, yo me anuaba y yo me revisé. Pero sí chequear al asegurador. Eso sí se hacía en esa época. Como, oye, tiene la cuerda pasada, un poquito encerrado, pero sí como, no como un mantra, pero como un proceso así formal de decir, ok, nos chequeamos, ok. Hace poco hice un curso de autorrescate, estaba en Santiago y tenía que escalar para llegar a la terraza para hacer la práctica, y aún con el alumno nos chequeamos siempre, como parte del proceso. Por más que uno fuera fácil la ruta, que esté escalando todo el día y esté haciendo otro tipo de actividad mucho más avanzada, siempre nos chequeamos. Y es sana esa costumbre, porque no tiene que ver con si yo sé más que el alumno o el alumno sabe más que yo y yo decir, oye, chuta, yo tengo un alumno que me está pagando, pero él me tiene que evaluar si yo lo hago bien. No, tiene que ver con un momento crítico que hay que revisar que las cosas estén funcionando. Y eso tiene que ser independiente de quien esté detrás del arnés, por decirlo así. No, independiente también, disculpa por interrumpirte, pero de Sí. la dificultad de la ruta. También, el riesgo no tiene que ver con mi capacidad. Yo siempre digo eso. ¿Qué tan probable y qué tan posible? ¿Es probable que un escalador bueno se caiga en una zona de poca dificultad? Sí. ¿Es posible? Es poco posible, pero siempre es probable. Entonces, no por eso me va a saltar seguro. Porque el día que me resbale en una ruta fácil, voy a volar muchos metros y no tener nada que me pare. Por más que yo escale 5.14, la roca y el impacto va a ser, no va a evaluar eso. Tú hablaste de que recién como en los 2000, a fines de los 2000, mediados, pudiste como exponer acerca de este accidente que nos cuesta y ya como empezar a entender un poquito de lo que te había pasado. O sea, fueron hartos años. ¿Cómo fue ese proceso de aprendizaje? No sé, ¿cómo hiciste, por ejemplo, tu siguiente escalada después de este accidente? Son dos cosas. Yo creo que había un momento de esa vez que hicimos la charla que justamente buscamos lo que estás haciendo tú, de que la gente contara su propia experiencia y que los accidentes les pasa a todos, tanto a alguien experto a alguien inicial. Entonces por eso fui a hacer el análisis, pero darme cuenta con el tiempo me costó mucho. Siempre le ponía el problema a algo ajeno, que era la cuerda era mala, que la cuerda era mala calidad, pero al final también tomé la decisión de yo usar esa cuerda en su momento. Entonces al final uno dice, oye, en realidad, ¿qué hago yo si le echo la culpa a la cuerda? No aprendo mucho, porque si el error tiene que ver viene de otro lado, puedo cambiar la cuerda cuando sea y puede generarse el mismo accidente. Y en esa época tenía un poco, lamentablemente, era como los ejemplos es que la gente experta no se accidentaba. Hasta que falleció este escalador gran que era Hernán Busto, que tuvo un accidente grave en la playa de San Gabriel, que era un poco el mentón de Andrés Ceja, que lo conocí, pero entonces era un gran escalador y dije, chuta, estas cosas pueden pasar a cualquiera. Entonces, si quiero escalar, quiero que
tengo que estar preocupado de esto. Por la motivación de la escalada no tuve problema, al contrario. Creo que fue como un filtro, decir, bueno, me quiero dedicar a esto, no. Estaba como agarrando vuelo en esa época y de ahí ya me dediqué con mayor motivación. No afectó en ese sentido. Perdona, en cuanto al miedo, por ejemplo, ¿cómo lo enfrentaste? ¿Sabes que tenía miedo al dolor del vuelo en la espalda? Pero no a la altura. De hecho, me acuerdo de haber estado bundereando con los yesos, así que estaba muy motivado en esa época. Pero cada vez que quería colgarme en el arnés, como venía un dolor muy fuerte en la espalda, como que me imaginaba en ese momento que hacía por ejemplo, un Benji y me hablé en la espalda. Eso fue lo que más me afectó. La motivación de la escalada no, al contrario. Como te digo, terminé escalando con yeso y apenas pude volver a escalar, empecé a escalar. Pero sí, cuesta mucho hacerse cargo. Bueno, tenía que 20 años, 19 por ahí. Es decir, bueno, que el error es de uno, o la responsabilidad, si quieres llamarlo un poco más directo, es de uno. Y especialmente siempre le echamos la culpa al resto. Sí, no, que te hablaba de eso porque finalmente como del miedo, porque muchas personas cuando sufren lesiones físicas, muchos hablan de que tienen que superar una segunda lesión que es la lesión mental, porque en una de esas me pasa lo mismo. Las lesiones por estrés que se llaman eso. Yo lo que te decía, lo que me pasó fue que me costó mucho volar, en el fondo. Entonces tenía miedo al impacto en el arnés. Eso fue lo que Entonces, trataba de hacer rutas sin volar. Pues. O sea, no hice escalada deportiva forzando grado ni nada. Simplemente escalada rutas donde no iba a volar. Con poca probabilidad, más bien dicho. Bueno, está interesante porque, sobre todo, la escalada ahora, Darío, que se ha masificado tanto, no solo a nivel local. Interesante conocer la experiencia tuya con todos los años que tienes a cuesta, todo el aprendizaje que sacaste de un momento en que te sentías invencible y que casi te accidentas de forma muy, muy grave, digamos. Estuviste cerca ahí de fallecer. Claro, no, yo hago la reflexión con el tiempo y bueno, y como un tema ya en el plano un poco más espiritual, ¿por qué no pasó algo más grave? Pero por otro lado, viendo cómo con los tiempos también uno mira hacia atrás y la cantidad de escaladores de gran nivel que han fallecido por accidentes. Este chico que era norteamericano de apellido Goldberg, que está haciendo rappel en simultáneo en potreros chicos y se le salió el extremo de la cuerda, o avalanchas, cosas así, y han hecho escaladas que son realmente riesgosas y que me da la impresión de que lo que nos pasa, que cuando llegamos a lugares muy extremos estamos súper atentos a la gestión de riesgos y a los riesgos y asumimos esos riesgos, como digo, esa suerte la gastamos ahí para lograr una cumbre difícil, pero estamos conscientes y otras veces no estamos conscientes. ¿Por qué? Porque algo rutinario, algo normal, algo que lo he hecho siempre, algo que está por bajo mi grado, y fíjate que los accidentes de grandes escaladores han pasado en ese lugar. Entonces cuando uno mira eso, hay que estar atento a esos momentos que no son los más extremos, que sí pueden generar accidentes. La confianza está al riesgo, si finalmente Claro. Bueno, Darío, como siempre ha sido un súper placer tenerte acá en Montaña para Todos. Personalmente te agradezco, imagino que la gente también hace lo mismo escuchando este capítulo porque siempre queda un aprendizaje interesante para futuro. Y bueno, Atacama Outdoor te hará llegar también el regalo correspondiente a propósito de que entró como nuestro nuevo auspiciador de Montaña para Todos. Gracias. Y me gustaría también comentar que nosotros, a raíz de todos estos años y de esa charla, se creó la Comisión de Seguridad Montaña y Escalada, que ahora está un poco lenta, pero justamente la idea era tener una estadística de accidentes. Trabajamos con un formulario de recopilación de accidentes que cuando vino la UIA a Chile tenía un proyecto, me pasaron el proyecto Chiaki Aoyama, que es un director de ese proyecto del Club Alpino Japonés, y la idea justamente, a diferencia de otras veces, era que ojalá la gente contara su accidente y tener una estadística de qué nos accidentamos desde primera persona, para no tener que recopilarlo desde un tercero que ya tiene un filtro que es muy subjetivo. Entonces, claro, es difícil tener aprendizaje si alguien ve el accidente y hace un análisis subjetivo. Nosotros queremos reactivar este proyecto y ojalá que la gente lo pueda contar de primera persona. No es necesario que se revele el nombre, pero costó mucho al principio y tiene que ver con lo que comentabas tú, que la gente comente de primera persona: ahí yo me accidenté y me pasó esto. Ahí tenemos en la página el caso del Apache, que nos contó su accidente y hicimos todo un análisis y fue bastante generoso, así que quiero también aprovechar de saludarla también y a toda la gente que ha apoyado también el proyecto. Así que ojalá que programas como el tuyo y otros proyectos también que puedan estar en otro lado ayuden a mejorar la seguridad de la escalada y el montañismo acá en Chile. O sea, es que eso es fundamental. Hacemos un llamado desde acá, digamos, a que personas que se han accidentado, que han sufrido alguna caída, si estamos hablando de la escalada, así que en eso puede hacer referencia, o a nivel de montaña, que se acerque, digamos, y que comente sus accidentes. Y finalmente eso no nos va a hacer menos personas, peores escaladores ni peores montañistas. Hay que entender que eso siempre va a ayudar a que la comunidad mejore.
Así que bueno, reiterando ese llamado, Darío, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros para contar este accidente que de larga data, pero que tiene mucho sentido en la actualidad. Muchas gracias también a ti y al programa ahí por dar este espacio. Un saludo a toda la gente que está escuchando. Un abrazo grande para ustedes que están ahí, que no se pierden ningún capítulo. Los invitamos, como siempre, a ser parte de Montaña para Todos, a interactuar con nosotros a través del Instagram de montanaparatodos.cl y también del correo electrónico, la misma dirección, montanaparatodos.cl@gmail.com. Nos vemos a la próxima. Será una nueva oportunidad. Chao, chao.